Descifrando el código de la cultura cristiana, tu guía esencial. ¿Cuál es mi cultura? Quiero tomar un momento de su tiempo y presentarles esta iglesia. Quiero que entiendas cómo pensamos y cómo operamos. Quiero que sepan que hemos sido y siempre seremos una iglesia. No somos un club social, no somos un centro de entretenimiento y no somos una cafetería. Nosotros representamos el reino de nuestro Dios aquí en la tierra. Nos apegamos a los valores tradicionales y usamos palabras tradicionales de acuerdo con la palabra de Dios para describir quiénes somos, qué creemos y a quién representamos. Quiero mostrar algunas cosas que han sido olvidadas por mucho tiempo en muchas iglesias, pero no aquí, en esta iglesia. No hemos olvidado la cultura de la que salimos y no traicionaremos la cultura que representamos. Déjame preguntarte, ¿qué es una cultura? Más específicamente, ¿qué es nuestra cultura? Nuestra cultura no es la cultura del país en que vivimos, es la cultura de cristianismo. No es la cultura de los Estados Unidos y no es la cultura de Chile, México, Venezuela o Colombia. Es la cultura del cristianismo, la cultura de la iglesia. La iglesia es quienes somos, no es algo que hacemos o en algún lugar al que vamos. Nuestra cultura es diferente de las culturas del mundo. Nuestra cultura fue el patrón de las culturas del mundo. Nuestro líder es el originador, no el imitador. Nuestra cultura fue creada para gobernar y reinar sobre el mundo en el que vivimos. Nuestra cultura estaba destinada a cambiar el mundo en el que vivimos. Cada cultura tiene estas cosas en común. Cada cultura tiene un rey o un líder. Cada rey tiene un nombre. Cada rey tiene un reino. Cada reino tiene un nombre. Todo reino tiene autoridad. Todo reino tiene dominio. Todo reino tiene un territorio de influencia. Cada reino tiene una bandera. Todo reino tiene leyes. Cada reino tiene principios. Cada reino tiene educación. Todo reino tiene un gobierno. Cada reino tiene gente. Cada pueblo tiene sus tradiciones. Cada cultura tiene un lenguaje. Cada cultura tiene una música. Cada cultura tiene arte. Toda cultura tiene literatura.
Toda cultura tiene sus costumbres. Cada cultura tiene su ética y sus valores, y cada cultura tiene sus instituciones. Hoy tenemos presidentes en lugar de reyes, pero son igual de esenciales. Las estructuras políticas son similares, pero las culturas son muy diferentes. Cada rey tiene un nombre. Nuestro rey se llama Jesús. Todo rey tiene un reino. Podemos elegir vivir en su reino. Cada reino tiene un nombre. Su nombre es el reino de Dios. Todo reino tiene autoridad. Esa autoridad nos ha sido delegada. Todo reino tiene dominio. Nuestro reino es sobre toda la tierra. Todo reino tiene un territorio de influencia. Es sobre toda la creación. Cada reino tiene una bandera. Tenemos una bandera espiritual y una bandera física. Se llama Jehová Nisi. Todo reino tiene leyes. Nuestras leyes son las leyes del reino. Cada reino tiene principios. Nuestros principios están en la Biblia. Cada reino tiene educación. La palabra de Dios es nuestra verdad y el Espíritu Santo es nuestro maestro. Todo reino tiene un gobierno, una orden y estructura. Esto es lo que llamamos la iglesia. Todo reino tiene gente. Nos llamamos cristianos. Cada pueblo tiene una cultura. Se llama cristianismo. Toda cultura tiene un lenguaje. El lenguaje de la Biblia. Las palabras que usamos cuando nosotros hablamos del Señor. Cada cultura tiene una música. La iglesia tiene su propia música y nosotros cantamos sobre nuestro rey. Cada cultura tiene arte. Toda cultura tiene literatura. Nuestra literatura se llama la Santa Biblia. Toda cultura tiene sus costumbres. Nos reunimos en ciertos días y celebramos ciertos eventos de nuestra historia y tenemos los sacramentos de la iglesia. Y toda cultura la tiene ética, moral y valores. Los nuestros provienen de los valores de nuestro rey. Y cada cultura tiene sus instituciones. Se llama la iglesia, la familia y el matrimonio. Hablamos un poco de los 4 reinos que nosotros vivimos. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del hombre y el reino de Satanás. Estos reinos comparten estructuras y culturas similares, etc., pero tienen un propósito, dirección, objetivos e intenciones muy diferentes.
El reino de los cielos que se encuentra en el cielo y el Rey es el Señor Jesucristo y es administrado por el Señor y sus ángeles. El reino de Dios se encuentra en la tierra, pero el Rey es el Señor Jesucristo y es administrado por su iglesia, sus pueblos y los principios y leyes del reino de Dios. El reino del hombre, encontrado en la tierra, pero el rey no es regenerado, hombre caído, y es administrado por las leyes y el interés personal del hombre. El reino de Satanás, confinado al reino de la tierra y administrado por criaturas caídas y condenadas que alguna vez se llamaron ángeles, pero ahora se conocen como demonios. Entendiendo al reino de la cultura de Dios es importante. Estás en una guerra espiritual. Las Escrituras confirman que tienes autoridad espiritual para expulsar demonios, atar y desatar y usar el nombre de Jesús. La Escritura declara: porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para derribar las fortalezas. Según Corintios 10, versículo 4. Las presas fuertes son estructuras defensivas fuertemente fortificadas. Estas estructuras son sistemas de creencias fortificadas conocidas como reinos. Los cristianos están en una guerra por el dominio, el reino contra el reino, la cultura contra la cultura, los valores contra los valores, la verdad contra las mentiras y la luz contra la oscuridad. Pablo habló de la guerra diciendo que no es contra la carne y la sangre, sino las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales son alturas dominantes. En otras palabras, son lugares donde habitan los gobernantes con influencia demoníaca, residen, gobiernan y supervisan sus agendas. A veces olvidamos que los malos espíritus enseñan. Tienen artimañas, seducciones, filosofías, creencias, valores y visiones del mundo. Pasan estos a los hombres que los pasan a otros. Cuando estos hombres se reúnen alrededor de estas enseñanzas inspiradas por demonios, desarrollan un reino. Los reinos son reconocidos por la cultura. Las culturas pueden entrar en conflicto. El reino de las tinieblas, por ejemplo, entrará en conflicto con el reino de la luz. Hablamos un poquito de la cultura del reino de Cristo. Es muy importante a entender. Cada reino tiene elementos culturales que incluyen el idioma, el sistema económico, la religión,
la organización social, las costumbres y tradiciones, el gobierno y las artes, la literatura, la música y la moda. El reino de Dios tiene los mismos elementos culturales básicos, tales como hay idioma. Los cristianos pueden ser identificados en todo el mundo por su idioma. Reconocimos a otros cristianos porque ellos creen, hablan y toman acciones basadas en la palabra de Dios. Las personas de otras culturas no entienden fácilmente algunas de las palabras que usamos. Por ejemplo, podríamos decir, ¿eres salvo? Entendemos lo que eso significa, pero no lo harán. Podríamos decir que el fuego de Dios cayó en la iglesia anoche y podrían pensar que el edificio se quemó hasta los cimientos. Podríamos decir que Dios te ama tal como eres, pero ellos podrían pensar que eso significa que Dios aprueba su estilo de vida, lo que puede ser muy contrario a su palabra. Vivimos en familias, pero ellos pueden vivir en tribus. Su palabra para matrimonio podría significar algo muy diferente de nuestro significado. Podríamos decir que el pastor estaba ebrio del espíritu, pero no consumía alcohol ni drogas. Cuando decimos Señor, nos referimos a Jesucristo. Algunas culturas usan la palabra Señor para referirse a Satanás. Hay un sistema económico. Los cristianos se involucran en el sistema económico del reino de Dios, actuando según los principios económicos del reino, como el estilo de vida de la fe en Dios, dando y recibiendo, sembrando y cosechando, trabajando duro, multiplicando, produciendo, aumentando, sometiendo y dominando. Alguien fuera de nuestra cultura podría agradecer que estemos comprando nuestra entrada al cielo o la membresía de la iglesia, pero no es así. Hay religión. La religión en el reino de Dios es el cristianismo. Un cristiano mira solo a Cristo, no al Estado, como protector, proveedor, rey, Señor y Salvador. Algunas culturas adoran la creación con la humanidad o la naturaleza como centro de su altar, como su religión. Tenemos organizaciones sociales. Los grupos sociales consisten en cosas como iglesias cristianas locales, escuelas cristianas, orfanatos, clínicas médicas y organizaciones misioneras. Otras culturas pueden tener bares y discotecas. Hay costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones incluyen la dedicación de bebés,
los matrimonios del pacto cristiano entre un hombre y una mujer, el bautismo en agua, la comunión o la cena, y los días festivos cristianos como el Domingo de Resurrección y la Navidad. Hay gobierno, la iglesia, la familia, los discípulos y el reino de Dios se rigen por la palabra de Dios, la ley bíblica, las ordenanzas, las sanciones y la autoridad del liderazgo de la iglesia local y los padres como jefes de la familia. Algunas culturas se rigen por sus sentimientos. Tenemos arte, literatura y música. Dentro de las artes y la literatura, los cristianos tienen la Biblia, los libros cristianos y la música. Pero, ¿qué son los valores del reino? La Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cada reino, incluyendo el reino de Dios, tiene una cultura. No solo los reinos tienen una cultura, tienen valores. Los valores representan el tejido mismo de la cultura y la sociedad. En todo el mundo, vemos una rápida decadencia de la moral y una escala de corrupción y violencia. Esta escala del caos social tiene mucho que ver con la promoción de los valores del reino demoníaco. Como cristianos, tenemos instrucciones para participar de la naturaleza divina de Dios y escapar de la corrupción dentro de una sociedad al poner en primer lugar la cultura y los valores del reino. Segundo Pedro 1:3-8. De acuerdo con su poder divino, nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a la gloria y la virtud, por medio de las cuales nos han dados, que superan grandes y preciosas promesas, participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que existe en el mundo a través de la lujuria. Y además de esto, dando toda la diligencia, agregué a su virtud de fe y al conocimiento de la virtud, y a la templanza del conocimiento, y a la paciencia de la templanza, y a la paciencia piedad, y a la piedad bondad fraterna, y a la bondad fraterna la caridad. Porque si estas cosas están en ti y abundan, te hacen que no seas estéril ni infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo Pedro 1:3-8. Para escapar de la degeneración de la sociedad,
Las Escrituras se enseñan a abrazar los valores bíblicos. Los valores están en el centro de tu alma. Definen su comprensión de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, y determinan cómo ve el mundo. Note que Pedro usa palabras que describen valores cristianos como fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, bondad fraternal y amor. La guerra espiritual contra principados y poderes se pueden ver en la guerra contra los valores cristianos. No solo estás librando una guerra contra algún espíritu invisible, sino las enseñanzas de estos espíritus que promueven las personas. En otras palabras, los espíritus usan a las personas para promover su cultura, principios, cosmovisiones y valores. Estas son las fortalezas contra las que estamos librando la guerra. Cuando alguien te ataca como cristiano, ¿qué están atacando? ¿Es su género? ¿Color de piel? ¿Estado social? ¿Condición financiera? ¿Apellido? ¿Tipo de trabajo? ¿Educación? ¿Fe o religión? ¿O son tus valores cristianos? Cuando te encuentras en conflicto, ¿de qué se trata el conflicto? Sostengo que tiene mucho que ver con los valores cristianos que defiendes. Los valores se pueden compartir con otros y unir a grupos de personas. Los valores cristianos están bajo ataque. El marxismo cultural, por ejemplo, ha atacado los valores cristianos con corrección política. Cuando los valores cristianos están en conflicto con los valores mundanos, a menudo escuchas acusaciones como si fueras homófobo, intolerante o crítico. Los marxistas son maestros en matar al mensajero mientras ignoran la verdad del mensaje. Los valores bíblicos están siendo atacados por los que odian a Dios. Estos enemigos de Dios han secuestrado muchos reinos en nuestra nación, incluidos los medios de comunicación, Hollywood y las escuelas. Promueven sus valores en universidades públicas, escuelas, organizaciones gubernamentales, multimedia y medios de comunicación. Estos son los hijos de Caín, que no quisieron someterse a Dios, sino que construyeron en rebelión el primer reino humanista secular, según Génesis 4:17. Estos reprobados se encuentran en algunos escritores, editores, productores, medios de comunicación,
burócratas, académicos, artistas, caballeros, abogados, políticos, planificadores, artistas, analistas, consultores e incluso pastores de varias iglesias. Son la versión moderna de los escribas y fariseos. Juntos podemos ganar la batalla de los reinos. Nuestra nación, nuestros hijos, nuestras familias no pertenecen a Satanás ni gobierno. Tengamos el mismo espíritu que Caleb. Son pan para nosotros. Vamos a subir de una vez porque somos capaces. Estos reinos están en conflicto por el dominio y la guerra por el control. Los enemigos de Cristo se oponen al dominio de Dios a través de ti. No estás solo. Sin embargo, Cristo tiene un remanente fiel que le sirve en su generación. Este remanente entiende las palabras reino, dominio, gobierno, reinado y restauración. Aquí hay un ejemplo usando las palabras reino, regla y restauración. En 1 Samuel 11, versículos 14 y 15. Entonces Samuel dijo al pueblo, vengan, vamos a Gilgal y restauremos el reino allí. Y todo el pueblo fue al Gilgal y allí hicieron rey a Saúl ante el Señor. Aquí el profeta da instrucciones al reino de los sacerdotes de Dios para restaurar el reino del Señor en Gilgal. En el idioma original, renovar significa reparar y restaurar. La palabra reino sugiere un territorio o reino gobernado por un rey. Observe en este texto que el alcance de la influencia del Señor parece estar limitado a un grupo de personas dentro de un territorio específico. Esto no significa que Dios no sea soberano del mundo, sino que simplemente describe a un grupo particular de personas, un sacerdocio real de reyes, una nación santa y un territorio, en este caso Gilgal, bajo la influencia del Señor a través de su sacerdocio real. Samuel también usa la palabra renovar como una directiva de ministerio específica. Esto es interesante porque implica que este territorio estuvo una vez bajo el gobierno del Señor, pero de alguna manera fue gobernado por otro. Comprender que la tierra es del Señor y su plenitud trae sustancia a la restauración o renovación del reino de Dios en Gilgal. También confirma que Dios creó los cielos y la tierra y le dio dominio a Adán, quien más tarde cometió una altura traición, entregando así su reinado
a la serpiente. Para restaurar un territorio bajo el liderazgo de Cristo, se requiere que personas como tú sean sometidas a la autoridad de Cristo que lleva los valores, creencias, leyes y cultura de su rey al territorio. Cristo lo dijo es así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Según Mateo 6:33. Esto significa colocarse bajo la autoridad de Cristo mientras siga sus instrucciones para vivir. Hablamos un poco de nuestro mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo de reinos y culturas en conflicto. Depende de nosotros como individuos decidir cuáles las leyes y el reino del reino tendrán autoridad sobre nosotros. En 1 Pedro 2:13 se nos dice que nos sometamos a las leyes de la tierra, pero en Daniel 3:13 hasta 18 vimos que debemos someternos a las leyes superiores del Señor si las leyes del hombre entran en conflicto con las leyes de Dios, el reino de Dios. 1 Pedro 2:13 y 14. Somítete a cada ordenanza del hombre por amor de Dios, ya sea el rey como supremo, o a los gobernadores como a los que son enviados por él para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen bien. Cada rey tiene un nombre. El nombre de nuestro rey es Jesús. Todo rey tiene un reino. Podemos elegir vivir en su reino. Cada reino tiene un nombre. Su nombre es el reino de Dios. Habla con esas tormentas, montañas y gigantes que se interponen en tu camino. Escoge este día que reinará el reino en tu vida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tienes que decidir diariamente seguir a Jesús y vivir en su reino bajo sus maneras y bajo su protección y provisión. También significa que puede cambiar su residencia o cambiar su dirección del reino aquí mismo, ahora mismo. Y significa que puede colocar su vida, sus finanzas, su matrimonio, sus trabajos, sus familias, bajo el señorío de Jesús y reclamar protección bajo sus leyes superiores, como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando haces esto, todo en esta vida, el reino del hombre o el reino de Satanás debe someterse a las leyes superiores del reino de Dios. Sí, la guerra por el dominio está en marcha. Sin embargo, tú ganas. Entonces, ¿cómo te ve el Señor?
Tú eres embajador del reino de Dios. Los otros reinos entran en conflicto con el reino de Dios por el dominio. El tipo de conflicto puede cambiar según la ciudad, la nación o la temporada en que resida. Sin embargo, quiero que empieces a verte a ti mismo como un embajador para Cristo, un representante oficial del reino de Dios y como tal eres capaz de lidiar con el conflicto del reino. Tienes todo el respaldo y el apoyo del reino detrás de ti y toda la autoridad para hacer cumplir las leyes y los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Abrazando tu ministerio como embajador representante, lo ayudará a comprender la cultura cristiana, los valores y la guerra espiritual en la que está involucrado desde una perspectiva diferente. Históricamente, un embajador es un representante oficial de un reino enviado por un rey para expresar sus deseos, leyes, valores, cultura y expectativas. Sin el ministerio de un reino embajador, era imposible que las personas entendieran cómo hacer una transición entre sus vidas y la sociedad para igualar la de su rey. Esto es lo que todos estamos llamados a hacer y llamados a ser un embajador del rey. Hablamos un poco de nuestro mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo de reinos y culturas en conflicto. Depende de nosotros como individuos decidir cuáles las leyes y el reino tendrán autoridad sobre nosotros. En 1 Pedro 2:13 se nos dice que nos sometamos a las leyes de la tierra, pero en Daniel 3:13 hasta 18 vimos que debemos someternos a las leyes superiores del Señor si las leyes del hombre entran en conflicto con las leyes de Dios, el reino de Dios. En 1 Pedro 2:13 a 14, sométete a cada ordenanza del hombre por amor al Señor, ya sea el rey como supremo, o a los gobernadores como a los que son enviados por él para castigar los malhechores y para alabar a los que hacen bien. Daniel 3:13 hasta 18 dice, entonces Nabucodonosor en su furia ordenó traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces trajeron a esos hombres delante del rey. Nabucodonosor habló y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, no servís a mis dioses, ni adoráis la imagen de oro que he creado? Ahora, si están listos para escuchar, ¿en qué momento escuchan el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el saco, el saltero y el dulcimer,
y toda clase de música, caen y adoran la imagen que he hecho, bien. Pero si no adoráis, seréis echados en la misma hora en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y quién es Dios que te liberará de mis manos? Pues Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey que no tenemos cuidado de responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego, y Él nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, sé, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen dorada que has creado. ¿Y qué y cómo es el estilo de vida del embajador? La guerra espiritual es parte del victorioso estilo de vida cristiano. Después de la unción del Espíritu Santo sobre Jesús, reprendió a los espíritus malignos, se enfrentó a Satanás, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, reprendió las tormentas y arruinó los principados y poderes. La guerra espiritual es parte del cristianismo, y la guerra espiritual no ha terminado. Históricamente, el ascenso y la caída del poder espiritual dentro de la Iglesia de Cristo se han relacionado con el reconocimiento y la oposición a los principados y poderes demoníacos. Cuando los líderes reconocieron la guerra espiritual causada por los poderes demoníacos, equiparon a los creyentes a usar su autoridad espiritual delegada para contraatacar. Cuando los líderes ignoran a los gobernantes oscuros de este mundo, los creyentes y la iglesia sufrieron. Estás en una guerra espiritual. ¿Quieres o no estarlo? Jesús no ignoró los poderes de los demonios y tampoco enseñó a sus apóstoles a ignorarlos, según Mateo 10:1. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia en Éfeso cómo luchar, diciendo: finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas enfrentarte a los artimañas del diablo. Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Por tanto, llévate toda la armadura de Dios para que puedas resistir, luchar en el día del mal, y habiendo hecho todo, estar de pie. Efesios 6, 10 hasta 13. Los guerreros llevan armadura. La armadura es para el luchador. Pablo
contra la oposición espiritual con la guerra. Él enseña 5 verdades importantes. Los seguidores de Cristo deben ser fuertes en el Señor. Estar lleno de poder espiritual. Los espíritus malignos tienen métodos y estrategias. La batalla es espiritual, no natural. Los guerreros espirituales llevan la armadura de Dios. Un estilo de vida listo para la batalla. El apóstol Pablo sabía mucho sobre la oposición espiritual contra él. Dice en 1 Corintios 16, versículo 9, aquí hay una puerta abierta de par en par para una gran obra, aunque muchos se me opongan. Él continuamente usa términos de guerra cuando enseña y entrena líderes. Luchar la buena lucha de la fe. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Hace la vida eterna a la que también eres llamado y has profesado una buena profesión ante muchos testigos. Un buen soldado. Tú, por lo tanto, soportas la dureza como buen soldado de Jesucristo. Leemos en 2 Timoteo 2, versículo 3. Mantente libre. Ningún hombre que se enreda con los asuntos de esta vida para agradar al que lo eligió para ser soldado. 2 Timoteo 2:4. Y guerra una buena guerra. Este cargo encomiendo a ti, hijo Timoteo, conforme a las profecías pasadas de ti, para que por ellas guerrara buena guerra. 1 Timoteo 1:18. La guerra no después de la carne, porque aunque andemos en la carne, no peleamos contra la carne. 2 Corintios 10:3. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para derribar fortalezas. 2 Corintios 10:4. Entonces, ¿cómo vivir en medio de un conflicto? Tú eres un guerrero. Eres un embajadora. Eres un embajador. Habla con esas tormentas, montañas y gigantes que se interponen en tu camino. Ocúpate hasta que Él venga. Esto significa estar ocupado haciendo los asuntos del Rey. Escoge este día que reinará el reino en tu vida. Esta ha sido una enseñanza muy dura, pero oportuna. Oro para que dejes que se hunda en tu espíritu y lo tomes en serio. Gracias por tu tiempo. Entonces, hasta la próxima vez. Que el Señor lo bendiga abundantemente, lo proteja y lo guíe mientras lo siga con empeño. Entonces, nos vemos.